iglesia de Dios se está poniendo en pie para presentar esta palabra delante del Señor y pedirle a su Espíritu que sea el que nos continúe bendiciendo, porque creemos que Él ha estado en medio de nosotros, derramando de su presencia, trayendo respuesta aún a nuestras vidas. Pero en este momento vamos a pedirle que sea a través de su palabra que siga hablando a nuestros corazones. Ahí inclinamos nuestros rostros. Padre, te doy las gracias, Señor, por tenernos delante de tu presencia. Gracias porque hemos visto tu misericordia, tu poder fluir en medio de nosotros, tu respuesta sobre cada una de nuestras vidas. Gracias por tu pueblo, Padre, que es fiel a ti, Señor, que ha sido fiel contigo y que viene entendido, Señor, de que es un deleite estar en tu casa buscando tu rostro, Padre, porque ahí hallamos paz y descanso para nuestras almas. Te pido que bendigas nuestras vidas, Señor, en esta mañana a través de tu palabra, Jesús. Que nos sigas enseñando, nos sigas instruyendo, amarrando, quitando todo lo que estorba, Padre, para que podamos ser ese ejército valiente dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Te pido que bendigas a los niños, Señor, donde ellos se encuentran, Padre, que el propósito de la actividad se cumpla, Padre, en ellos y aún en los que han de atraer a ti, Señor, a través del mensaje. Gracias por la fidelidad, Señor, de tu pueblo, y bendícenos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden estar tomando asiento, amados hermanos. Vamos a continuar con lo que el Señor nos ha venido enseñando. Voy a hacer un pequeñito repaso, amados hermanos, porque yo tengo varios dominguitos de que no enseño. Entonces la idea es, aunque escucho la palabra como hija de Dios, pero en este caso pues quiero alinearme como maestro para entonces poder continuar trayendo el mensaje que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Y creo que el Señor ha sido fiel a través de esta palabra, un ejército en orden de batalla, porque nos ha venido preparando, nos ha venido enseñando, nos ha venido indicando cómo nosotros como soldados debemos de mantenernos, qué postura debemos de tomar como hijos de Dios para seguir hacia adelante peleando la buena batalla, porque si no peleamos esa batalla es muy poco probable que podamos heredar la vida eterna, porque es a través de las batallas que Dios va limpiando, purificando nuestras vidas, y todo eso nos ayuda a estar mucho más cerca de su presencia, de heredar esa vida eterna. Y dentro de lo que el Señor, amados hermanos, nos tenía o nos tiene en el punto 4.2.1, que son los elementos específicos del combate. Y en este punto, amados hermanos, hemos desarrollado lo que es la vestidura y aún las armas que todo soldado, que Dios desea que todo soldado tenga, de acuerdo a Efesios capítulo 6. Específicamente habíamos iniciado a ver, amados hermanos, del versículo 13 en adelante. Y voy a ir retomando poquito a poquito, digamos, algunos de las partes de la vestimenta que hemos venido viendo. Pero es importante entender que si nosotros no estamos bien vestidos, si no sabemos utilizar las armas de la manera adecuada, es muy probable que vayamos a ser derribados en medio de la batalla, ¿verdad? Todo soldado normalmente lleva un periodo de entrenamiento antes de ser enviado a pelear, antes de ser enviado a la guerra, porque es necesario que su cuerpo se ejercite, que tenga la condición física adecuada para poder aún enfrentarse cuerpo a cuerpo en contra de su enemigo. Y dentro de lo que habíamos venido viendo, amados hermanos, nos decía el Señor que esa armadura nos iba a ayudar a resistir al adversario, al diablo en el día malo, y nos iba a ayudar a estar firmes. Nos decía el Señor que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces todos los días tendríamos que pesarnos, a ver si tenemos bien puesta cada una de las partes de nuestra vestidura, de nuestra armadura. Claro que sí, porque si yo creo que porque vengo a la iglesia domingos y miércoles ya todo está hecho, qué pena, pero se está engañando solo. Porque el venir a la casa de oración no significa que usted se está dejando transformar por el Espíritu Santo de Dios. Todos los días de nuestra vida tenemos que pesarnos en balanza a través de la palabra para estar completamente seguros de que en verdad yo tengo cada una de esa indumentaria bien colocada, como para que cuando el dardo venga yo pueda resistirlo, yo pueda desviarlo y no hacer que venga y me afecte. Y veníamos viendo en la parte del 14 donde el Señor nos decía: ceñid pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Y dentro de lo que hablaba el Señor a través de los maestros que nos enseñaban en respecto a la verdad, era permanecer fieles a la doctrina que cada uno de nosotros profesamos todos los días. ¿Cuál doctrina profesamos? La de Cristo, que murió pero resucitó y que vino al mundo para darnos salvación y vida eterna. Entonces yo tengo que mantenerme firme en esas palabras. Tengo que ceñirlas a mi vida, a los lomos. Y los que aún, amados hermanos, estudiamos la palabra, los que hemos llevado seminarios, los que conocemos un poco más de interpretación, sabemos que los lomos es la parte débil que puede moverse y manifestarse en cada uno de nosotros. Es ahí donde esa doctrina, es ahí donde esa palabra tiene que hacerse viva y real en medio de cada una de nuestras situaciones adversas, para que entonces al yo colocarme, ceñirme con la verdad, pueda estar segura que no me voy a desviar del propósito que Dios ha trazado para mi vida. Nos decía en el versículo 15, amados, en el mismo 14, perdón: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nos tenemos que justificar ¿en quién? En Cristo, en su sangre. Y al yo justificarme en la sangre de Cristo, la cual me salvó, la cual me redimió, la cual me dio vida y vida en abundancia, ¿cómo tienen que ser mis acciones? Justas, iguales a aquel que me redimió, iguales a aquel que se entregó por amor a mí. Mis acciones tienen que ser justas para que entonces, como decía el libro de Apocalipsis, mi vestido sea blanco, limpio y resplandeciente. ¿Y para qué utilizábamos ese vestido de acuerdo al libro de Apocalipsis? Para entrar a las bodas del Cordero, porque nosotros somos la amada que ha sido desposada con el amado. Pero una persona que se desposa queda desposada toda la vida. No, se supone que tiene que llegar ¿a qué? A casarse, a efectuar su matrimonio. Nosotros estamos desposados. Cristo Jesús es nuestro esposo, nuestro futuro esposo, nuestro amado. Nos preparamos diariamente para cuando ya estemos a la diestra del Padre podamos decir con toda propiedad que somos la esposa, la novia del Cordero, legítimamente, si lo llevamos a ese término. Porque cumplimos todo lo que Cristo quiso que cumpliéramos en medio de nuestras vidas. Trabajamos para que nuestras acciones siempre fueran justificadas en Cristo Jesús, para que pudiéramos vivir exactamente como Cristo vivió. Y es ahí donde el Señor nos lleva a pesarnos, amados hermanos. Porque yo puedo ver lo externo, pero yo miro lo que hay en el corazón. Y yo me puedo ver a través del espejo como una persona muy pulcra, muy linda, bien vestida, bien tapadita, todo lo que usted quiera. Pero ¿quién conoce lo que hay en el corazón? ¿Quién conoce si en el corazón puede haber putrefacción, inmundicia, suciedad? Solo Dios. Pero si yo a través de la justicia, a través de, como dice ahí, ponerme esa coraza de justicia, esa protección, voy a resguardar mi vida para que lo inmundo sea quitado, tengo plena seguridad que me estoy ataviando para el encuentro con mi amado. Y sigue diciendo en el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio. Y nos enseñaba el Señor, amados hermanos, la imagen de cómo era el calzado de los romanos que iban a la batalla. No era una sandalilla cualquiera, así como esta, que le meten, me paro ahí en un charral y me meto todos los palos habidos y por haber dentro de los dedos. No, eran sandalias bien protegidas que resguardaban bien al pie, aún hasta subían aquí a la parte de lo que llamamos el talón. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿qué tipo de zapato le ponen? Le mandan a ponerse a los papás lo que se llama precaminador. Y esos zapatos son bien altitos a nivel del talón, porque eso le da firmeza, le da estabilidad al chiquito para que cuando dé sus pasos no ande ahí como las mujeres modelos que andan con sus taconones y van caminando y usted las ve que se van a desmarimbar. No, para que el pie de ese niño se mantenga firme, para que eso le dé confianza a ese chiquito y pueda aprender a caminar mucho más rápido. Como en nuestro calzado, si es que lo usamos.
porque nos daba testimonio, o nos compartía el hermano Brian, cómo el Señor lo llevaba a él a entender, el Brian Miranda, si estaba usando el calzado a medias, si tenía un pie calzado y el otro no. Porque de acuerdo a lo que nos enseñaban los maestros, amados hermanos, esos calzados tenían hasta como tornillitos, ¿verdad? Bueno, ahí están, vea lo que lindo, ¿vio? Tenían como ahí clavitos, tornillitos que los hacían sostenerse en la tierra o en el lugar donde iban a luchar para que no resbalaran. ¿Y con qué teníamos que calzarnos? Con el apresto del evangelio. Estar preparada, bien establecida en el Señor, sobreedificada en Él, para poder combatir toda artimaña del diablo por medio de su palabra, de su evangelio, por medio de estas buenas nuevas que Él estableció para que la humanidad fuera llena del Espíritu Santo y volviera a esa eternidad que perdió en un momento por causa del pecado. Hoy todos nosotros nos estamos preparando porque queremos volver a esa eternidad. Sí, queremos vivir eternamente y para siempre, amados hermanos. Por eso el Señor una y otra vez nos dice: vístete de la manera adecuada. Usa la armadura de manera correcta para que tengas la seguridad de que vas a estar bien firme, bien cimentada en ese terreno donde estás luchando y el enemigo no te va a poder hacer frente. Porque tú vas a ser mucho más fuerte que él y le vas a dar muerte. Como David, le vas a terminar cortando la cabeza. Porque eso lo decía el Señor en el libro de Génesis, que sí, la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero ¿qué iba a hacer esa simiente? Herirle la cabeza. Pero necesitó la simiente de la mujer estar bien cimentada, bien sobreedificada en la roca, como para poder herir la cabeza de la serpiente. Sí, necesitó estar bien utilizando ese calzado. Y seguía diciendo ahí en el versículo 16: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Un escudo que iba de aquí a aquí. No, un escudo que iba desde aquí hasta los pies. Y yo no sé si ustedes han visto la película de 300, pero cada vez que el hermano explicaba sobre el escudo, yo me visualizaba en esa película. Porque hay una parte en la película donde un grupo de 300, obviamente se llama 300 por eso, porque es un grupo pequeño de 300 personas que pelean con un grupo enorme, un ejército grande, el ejército persa. Y se meten en no sé cómo si se llamará encrucijada o como un trechillo ahí chiquitillo, no sé cómo se llama, si no la ha visto, véala. Pero la cuestión, amados hermanos, es que ellos utilizaban los escudos para protegerse, los que lo tenían, y proteger a los que venían atrás. Porque mientras los flecheros iban tirando las flechas a los malos, ¿qué va pasando con los malos? Van cayendo. Aunque normalmente el malo puede ser que tal vez cayó, pero se murió ahí mismo, ¿no? Puede ser que haya quedado herido. Pero con el escudo, ellos movían el escudo hacia adelante, resguardaban a ese malo no para salvarlo, no, para que el de atrás con una lanza ¡fua!, lo terminara de clavar y le terminara de dar muerte. Pero necesitaban esa protección completa de su cuerpo para que entonces en esa agilidad que tenían no fueran heridos y pudieran cumplir el propósito adecuado de cubrir al resto del ejército que venía atrás. Porque dentro de lo que se veía en el escudo se nos enseñaba que iba a cubrir todos los flancos, si se dice así, ¿verdad? Todos los flancos del ejército. No hay nada, no hay parte que quede descubierto, amados hermanos. Ahora, ¿qué tanta fuerza tenían que tener para poder sostener un escudo que dice, dentro de lo que se nos enseñaba, que era el tamaño de una puerta? Si a veces los televisores grandes, cuando nos ponen en la casa a ayudar, que tal vez el marido quiere hacer algo ahí, uno sosteniendo y ¡fua!, se nos fue para atrás, porque no los resistimos. Ahora imagínese un escudo del tamaño de una puerta. Usted es capaz de sostenerlo. Dejemos de pensar en cubrir al que está atrás, no, para cubrir sus propias vidas. Y nos decía el Señor que usáramos el escudo de la fe. ¿Cómo es mi fe? ¿A dónde estoy cimentando mi fe? ¿Sobre qué y sobre quién la estoy estableciendo? ¿Sobre lo que ven mis ojos?
o tengo la certeza de que estoy esperando algo que aunque no vea, mi convicción es que lo voy a recibir, es que lo voy a tener, porque estoy utilizando de las estrategias que Dios me da de una manera adecuada, amados hermanos. Y ahora sí, vamos a entrar al 17, que es donde nos encontrábamos. Y tomad el yelmo de la salvación, y ahí lo dejamos, ahí es donde estamos. Y dice ahí que el Señor también les decía tomar el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco. Dentro de la imagen de lo que veíamos, el casco cubría no solo la cabeza, cubría la parte de las mejillas y aún llegaba a extenderse hacia el cuello. Un casco que decía la información que era de hierro, que aún podía ser de bronce y que fue a medida que fue avanzando, digamos, como la tecnología, o no sé si se llama así, pero fue como evolucionando el diseño del casco. Porque tal vez dentro de la milicia, dentro de la guerra, se dieron cuenta que tenían que ir cubriendo más cosas, que si quedaban expuestas, quedaban propensos a ser heridos, aún a sufrir muerte. Dice, tomad el yelmo de la salvación, nos decía el Señor, amados hermanos. Y veíamos en este caso lo que era la salvación, que nosotros teníamos que ser defensores. Defensores, decía el significado de salvación, como dice y lo van a poner ahí. Aún dice que es rescate, seguridad, liberación, libertad. ¿Quién nos dio liberación? ¿Quién nos ha libertado día con día, sino nuestro Dios a través de Jesucristo? ¿Quién nos rescató sino Cristo Jesús cuando dio su vida? Cuando aunque yo no valía ni un 5, amados hermanos, pero Él no le importó entregarlo todo, dejar su gloria por amor a usted y a mí. Nos rescató y nos ha dado la seguridad de que si seguimos confiando en Él, el enemigo no puede hacernos frente, no nos puede tocar, no nos puede herir. Pero tengo que entender, amados hermanos, que su ley, su palabra, ¿a dónde tienen que estar? Primero las tengo que poner en mi mente, de acuerdo al libro de Hebreos. Eso es colocarme el yelmo, la ley de Dios, sus mandamientos, sostenerlos en mis pensamientos, porque mi mente, mis pensamientos me pueden llevar a que yo decline, a que yo me olvide, a que yo me confíe, ¿sí? Por eso el Señor dice que tenemos que tomar ese yelmo. La cabeza es sumamente importante que sea protegida, amados hermanos, porque es a través del cerebro que vienen todas las indicaciones al resto del cuerpo. Y ahorita vamos a ver lo importante que también es el cuello, que a veces lo descuidamos, y Dios dice que no podemos dejar nada descubierto, ni las mejillas, ni el cerebro, ni el cuello. Porque si lo vamos a la alegoría, aún a la parte física, ¿qué es lo que une o conecta la cabeza con el cuerpo? El cuello. Y si mi cuello se debilita, es dañado, es herido, voy a tener una conexión adecuada con Cristo. Como iglesia, como cuerpos de Cristo, ¿vamos a tener una conexión con el real? No. Y puede ser que el cerebro le mande a usted indicaciones a su dedo que se está quemando y está en la llama del fuego. Pero si tiene un daño aquí en la parte nerviosa, ahí el cerebro está, ¡pling!, se está quemando y el dedo sigue ahí como si nada. Porque cuando usted se quema, usted ha visto que usted no reacciona inmediatamente, ¿verdad? A la quemadita. O sea, mientras el cerebro le dice a su mano, a su dedo, mira muchachito, te estás quemando, quítate de ahí. Entonces, ¡ay! Me quemé. Ahora, si no tuviéramos esa conexión, no estamos propensos a que Satanás nos agarre, nos tire para arriba, nos tire para abajo, nos haga para adelante, nos haga para atrás, como en las corridas de los toros. Porque dice su palabra que él es un toro de Bazán. Y veíamos que los toros de Bazán no son cualquier animalito, son animales fuertes, furiosos, que vienen con fuerza. Por eso el Señor nos decía, amados hermanos, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Yo entiendo que tengo el casco o tengo el yelmo, el casco, porque sí, eso significa yelmo, casco, bien puesto. Cuando estoy segura, declaro que Él es mi Dios y yo soy su pueblo. ¿Por qué no decía eso el libro de Hebreos? Que Él venía a hacer un pacto con cada uno de nosotros,
que Él nos venía a poner sus leyes en nuestra mente, a escribirlas en nuestro corazón, para que nosotros como sus hijos entendiéramos que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Yo digo, Ariel es mi hijo y todavía a la edad que tiene él puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Que él quiere, pero no puede hacer lo que quiera, lo que le da la gana. Y aunque sea mayor de edad, a los que son mayores de edad y viven con los papis y vivan bajo el techo de los papis, pueden hacer lo que les da la gana. No, qué pena. Si usted quiere hacer lo que le da la gana y tiene la capacidad de mantenerse, bendito Dios, vaya, pague un alquiler, pague luz, agua, comida, bus, y a ver si no va a decir, ay, cómo me encantaría estar con mis papás. Pero mientras usted no pueda hacer eso, aunque usted sea mayor de edad, amados hermanos, usted tiene que sujetarse a las reglas de su hogar. Paréntesis. Si yo digo que Dios es mi Dios, ¿a las reglas de quién tengo que sujetarme? De Dios. Porque Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi guía, Él es el que paga todos los días por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo mi salvación. Por lo tanto, amados hermanos, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Ahora, ¿no nos enseñó el miércoles el Señor lo del libre albedrío? Sí, pero lo ideal es que yo me sujete a la voluntad del Padre para que vea la bendición que Él tiene preparada para mi vida. Si los hijos en medio de sus hogares, sus hijos entienden el valor del esfuerzo que usted hace, amados hermanos, les va a ir bien. ¿No lo dice la misma palabra? Honra a padre y a tu madre, ¿y qué va a tener de consecuencia? ¿Mala suerte? No, largura de días. Usted quiere largura de días en el Señor, vivir con Él eternamente y para siempre. Sujétese a la voluntad de Dios, póngase bien ese casco, ese yelmo, la ley guárdela, no solo aquí, bájela a su corazón y hágala viva y real en medio de su vida. Y le aseguro que el enemigo no va a poder entrar, no va a poder hacer lo que quiera. Y eso no significa que no padezcamos, porque vamos a padecer. Vivimos en una humanidad, en la carne, amados hermanos. Pero decía el versículo de Proverbios, armémonos del mismo pensamiento de Cristo, para no vivir lo que resta según la carne. Cristo padeció en la carne, pero nos dio testimonio de que nosotros aún en la carne podemos vencer la concupiscencia que se levanta en medio nuestro. Sí, claro que sí. Y podemos salir hacia adelante. Veíamos el ejemplo negativo, amados hermanos, del libro de Primera de Reyes, capítulo 18, que fue ahí donde quedamos. Primera de Reyes, capítulo 18, donde veíamos a este pueblo que de una u otra manera siempre se iban en contra del Señor. Eran de esos hijos que dicen: ya tengo 18 años y en la casa de mis papis puedo hacer lo que yo quiera. Porque siempre se rebelaban, siempre se iban en contra de Dios. Y llega un momento donde el Señor levanta a este profeta Elías, amados hermanos, y viene a manifestar su poder no solamente a estos sacerdotes, a estos ministros de Baal, sino a quién principalmente, al pueblo, porque el pueblo necesitaba hacer una elección, tomar una decisión. Y en el versículo 18 de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dios a través de Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo, amados hermanos, nos dice el Señor, estaremos brincando de aquí para allá? ¿Hasta cuándo seremos o estaremos vacilando? Y cuando hablamos de vacilar, no es que contemos chistes así a cada rato y todos nos riamos. No, cuando hablamos de vacilar, amados hermanos,
dice que es moverse de manera inestable, es titubear. Y es ahí donde uno ve a muchas personas que entran y salen, que vienen y van, que se fortalecen y hay 2, 3 meses que parece es una llama incandescente y usted lo ve y gloria a Dios, aleluya, y no pasó un día después de esa fuerza, cuando de ahí, apagadititico, como que le echaron un balde de agua fría. Ya no funciono, ya no trabajo, ya me quiero salir del ministerio, ya no quiero seguir, qué cansado. No busco consejería y pasan 1, 2, 3, 4, 5, 7 años y no busco consejería, o la busco y me entró por aquí, me salió por aquí lo que me dijeron. No estamos claudicando, amados hermanos. No estamos de aquí para allá, como la onda del mar que viene y va. Y nos decía el Señor que teníamos que cuidarnos en eso, ¿sí? Porque nos veía Dios de esa manera como tibios. ¿Y qué hace Dios cuando una persona es tibia? La vomita de su boca. Así que hermano, porque usted venga, y vuelvo y lo reitero, y no estoy diciendo que no vuelva, usted tiene que seguir viniendo y congregándose, pero porque usted venga y cumpla, no significa que no hay, ¿cómo es? No esté claudicando. Iba a decir claudicadez, pero no se dice eso. Que no esté claudicando, porque en su pensamiento, amados hermanos, usted no se ha firmado, porque en su pensamiento usted sigue brincando de aquí para allá. Y el Señor le decía al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Aunque los pensamientos de Dios puedan ser más altos que los míos, esos pensamientos son de paz, dice su palabra, y Él va a querer el bien para mí. Por lo tanto, yo me pongo el yelmo, aunque me esté costando mucho, aunque pueda decir que me asfixia, que me aprieta, porque quiero hacer la voluntad de Dios y resguardar mis pensamientos para que el enemigo no los tome y no me haga flaquear, no me haga caer, no me haga titubear, sino yo decida siempre portarme varonilmente delante de Dios. Y es ahí donde en medio de la adversidad, aunque pueda estar sufriendo, amados hermanos, estoy aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Aunque me duela la columna, aunque me duela la cabeza, aunque el adversario me esté aprisionando, entiendo que a través del glorificarle, de exaltarle, de levantar mis manos, ahí yo recibo libertad. Ahí recibo salvación y vida eterna. Y el que queda postrado es Satanás. Pero el Señor nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Son tiempos de decisión, amados hermanos, porque estamos viendo muchas cosas locas en este mundo. Y si mi pensamiento no tiene la ley de Cristo, esas cosas locas me llevan. Nos hacen titubear, nos hacen resbalar, nos hacen caer. Por eso el Señor nos dice: no claudiquemos. Si Jehová es Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguirle. Viene la tormenta, viene la prueba, la lluvia, la tempestad, dice su palabra, que qué pasa con la casa. No se cae si está sobre la roca. ¿Y quién es la roca si no es Cristo? Se quedó sin trabajo, amado hermano. Tal vez puedes tener algún padecimiento en su salud. Tal vez sus hijos se quedaron en el colegio, qué sé yo. Bueno, no, ahorita van a empezar, pero no sé, el año pasado, qué sé yo. Pero eso no lo puede hacer usted claudicar, echarle la culpa a Dios. Eso lo tiene que a usted fortalecer para seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe. Porque usted cree que porque el diablo ve que usted ahí está titubeando, él va a dejar de estar tirándole dardos. No, hombre, más bien empieza como una metralleta, más fuerte, hasta que ya su corazón deje de latir. ¿Y qué dice que emana del corazón? La vida. Entonces, amados hermanos, nos decía el Señor: mis pensamientos no pueden claudicar. Y ahorita lo vamos, no sé si lo veamos ahorita, pero durante esta parte de la enseñanza vamos a ver cuál pensamiento tenemos que tener bien arraigado
en medio de nosotros. Vamos a pasar al libro. ¿Va quedando claro, amados hermanos? Hermanita Jocelyn, hermanito Brian, vayan buscándome ahí Cantares 4, capítulo 4, versículo 4. Dios les bendiga. Amén. Aló, 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 aló. No se oye, ahora sí. Dios les bendiga. Con esta parte del casco de la salvación, yo tal vez lo estaba viendo como de dos maneras, porque se llevaba la parte como de que yo podía decir que tenía puesto el casco de la salvación, pero realmente seguía viviendo en la carne. Y en el último pasaje que lo vimos, veíamos como que el claudicar en dos pensamientos podía implicar el que yo incluso en esta parte tuviera otra cosa como primado, porque de quien está hablando ahí es de los que seguían a Baal, que al final de cuentas era un ídolo, era un dios para ellos, o en medio del pueblo. Entonces, yo traía a memoria, bueno, a mí me gusta ver muchos documentales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y yo no sé si sabían, pero el diseño de los cascos en la Primera Guerra Mundial cambió muchísimo a comparación de la Segunda, porque en la primera usaban, no sé si han visto fotos, usaban como un tipo literalmente de plato hondo que quedaba como con una visera así grandísima y así hundía, y se dieron cuenta que el casco, en lugar de ayudar a proteger a la persona y a salvarla, era la causa por la cual la persona terminaba muriendo, porque donde le disparaban, el casco, por el material que tenía, se abollaba a tal nivel que no se lo podían zafar a la persona y le terminaba fracturando el cráneo, le terminaba provocando hemorragias internas, y al final de cuentas la persona se moría por el casco y no por la bala. Entonces modificaron el diseño, y ya para la Segunda Guerra pues obviamente diseñaron un casco que fuera obviamente mejor, y ahí ha ido evolucionando, ¿verdad?, la tecnología y todo el asunto para mejorar la protección de las personas. ¿A qué voy con esto? Que primero, lo que les decía, si yo digo, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y yo por ende tomo el compromiso de vivir de acuerdo a su voluntad y a su palabra, yo tengo que ponerme su casco de la salvación, y no puedo seguir viviendo conforme a la carne, que es lo que estábamos viendo. Pero muchas veces yo me puedo decidir volverme al casco de la Primera Guerra Mundial, volvérmelo a poner, porque digo, como Dios me cambio la esencia de esa salvación y la muevo de acuerdo a mi conveniencia, a mi carne. Porque yo digo, ay, ya como Dios, yo lo acepté, como Él es mi Salvador y Él limpió mis pecados, yo puedo seguir viviendo como me dé la regalada gana, porque Él me salvó. Entonces ya el asunto está hecho, ya está cerrado. Y eso es una ideología que he escuchado mucho en realidad en personas de afuera que también se hacen llamar cristianos. O qué sé yo, que llegan y dicen, ok, yo acepto la salvación del Señor, pero sigo viviendo en mi carne porque a mí se me enseña en la iglesia que tengo que diezmar, que tengo que ofrendar. Ah, no, pero es que Dios sabe que a mí me cuesta demasiado eso, y no, es que yo lo dejo para ya al final y se me olvida, y yo le sigo haciendo a mi carne así, porque busco el beneficio propio y no entender el vivir de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. O que incluso, que aquí se nos ha enseñado muchísimas veces, no murmurar en contra de nuestros hermanos, no murmurar en contra de nuestras autoridades. Pero es que ese hermano, ese director se la gana porque me está explotando con el trabajo que me está mandando a hacer. Entonces sí, yo tengo disque puesto el casco de la salvación, pero realmente no me estoy dando cuenta que el que me puse es más bien el que me está matando, porque estoy cambiando a mi conveniencia y a mi carne lo que yo quiero. O incluso, como en la otra parte que estábamos viendo, que es tener otra cosa como prioridad, lo que sea que tome el primer lugar de Dios en mi vida, y yo no me estoy dando cuenta, y como decía la hermana Ruda al principio, que porque yo vengo a la iglesia, que porque yo cumplo con X o Y cosa, los mandamientos que me pide el Señor, yo digo, ay sí, ya soy cristiano de primera y vámonos, sin entender que en mi vida la realidad de la prioridad de lo que está en mi corazón no es Dios. Porque incluso el Espíritu Santo hablándome y redarguyéndome y diciéndome lo que estás haciendo está mal, y yo literalmente me entra por aquí, me sale por allá, y yo sigo en las mismas. Y el que diga aquí que ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, y que el Espíritu de Dios no le habla y no le redarguye, estás haciendo algo que no deberías hacer, ya yo creo que agarró el casco y
lo mando para allá. Entonces, lo importante de verdad, como decía la hermana, de analizarnos y ser honestos con nosotros mismos. Sí, Dios es mi Salvador, sí, yo lo acepté, sí, le entregué mi vida, pero ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo estoy tomando esa salvación? ¿Lo estoy tomando en vano para seguir viviendo conforme a mi carne, conforme a lo que yo quiero? ¿O de verdad me estoy sujetando a lo que el Señor me manda y me enseña? Y vivo de acuerdo a esa voluntad y tengo a Dios verdaderamente y genuinamente como mi prioridad. Que puedo decir una cosa, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo más relevante? Lo más importante, que genuinamente yo deje que Dios haga esa obra en mi vida, porque eso se va a llegar a mostrar, se va a llegar a evidenciar. Entonces, que podamos ser desde un principio honestos con nosotros mismos, no nos engañemos y que de verdad seamos conscientes de que no estemos tomando esa salvación que Dios nos dio en vano. Okay, que Dios los bendiga. Amén, así sea. Y en este caso, amados hermanos, ¿cómo sé, si quiere va pasando hermano Brian, cómo sé que el casco es el correcto, el que me estoy colocando? Porque dentro de la definición, o veíamos el yelmo, nos ponemos el yelmo de la salvación, y dentro de lo que hablaba la definición de salvación, no solamente era defensor, no solamente era rescate o seguridad, dice que era salud, dice que es liberación, libertad. Yo me doy cuenta si estoy colocándome bien ese casco y no estoy colocándome otro que utilicé tiempo atrás, que no era el adecuado, cuando ese casco produce en mi salud un bienestar, cuando veo algo positivo en medio de mi vida todos los días, porque a través de la ley, de su palabra, estoy ejecutando y no viviendo conforme a la carne. Tiene que generar en nosotros salud, bienestar, esa salvación, amados hermanos. Y mientras la hermana hablaba, me viene el ejemplo de los motorizados. Yo no sé si usted anda en moto, pero ojalá que ande el casco correcto, porque hay motos, hay muchachos en moto que andan unos cascos que yo digo son de bicicleta. Bueno, no, sí andan cascos hasta de bicicleta. Yo digo, ¿cómo es posible? O parecidos a ese casco de la Primera Guerra Mundial, que parece un plato y es así como un platillo volador, pero le queda descubierto las orejas, los cachetes. Un casco de verdad de moto le cubre toda la cara, toda. ¿Qué casco nos estamos poniendo? ¿La salvación está produciendo salud a mi vida? Porque produce salud cuando yo la cumplo al pie de la letra, cuando utilizo el casco adecuado. Brian. Que Dios les bendiga. Qué fuerte eso de claudicar, ¿no? Cuando paso acá siempre lo tomo a mi vida porque es algo que realmente he vivido en el proceso. Con respecto a claudicar, ¿no? Claudicar con respecto a la salvación es menospreciar la gracia, porque no estamos valorando realmente lo que Jesús hizo en la cruz, y lamentablemente el casco no lo utilizamos o no lo usamos de la manera adecuada, como usted dice. Usted utiliza una palabra muy certera: vacilar. ¿Cuántas veces se ha vacilado con la gracia, creyendo que ya todo está hecho y nos da igual si nos ponemos el casco o no, porque creemos que porque tenemos firme el escudo o porque tenemos el calzado bien puesto, ya todo está? Entonces, juguemos con la gracia. Y cuando yo jugué con la gracia, hubo un golpe al intelecto. Dice, me llamaba mucho la atención, no sé si usted ha llegado a tener un coma espiritual, no se lo recomiendo, porque es jugarse el pellejo, es jugarse la salvación. Y me llamaba mucho la atención y dice que entrar en un coma es un estado de inconsciencia profunda y prolongada en el que una persona permanece viva pero es incapaz de moverse o sentir o responder en su entorno. Imagínense, hermano, lo que es estar en coma espiritual por no saber utilizar el casco correctamente. Muchos no cuentan la historia, muchos no lo cuentan. Hoy, por gracia y misericordia, puedo contar la historia, pero no ha sido fácil. El escudo, el calzado y todo lo demás es esencial, pero siempre va a haber un punto donde el enemigo, como le llaman, el tiro de gracia,
Él está esperando que nos saquemos el casco porque, no más de ahí, juguemos a que, y en ese momento juguemos al que, ¡pa!, viene el dardo, viene el golpe. Y esto lo hablo por mí, por testimonio, porque sé que jugar con esto no se lo recomiendo de verdad, porque la salvación es un regalo, todos lo sabemos, y es una decisión suya y mía de cuidar la salvación, de cuidar ese regalo, de ponernos el casco y de saber utilizar las herramientas de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Y cierro con esto que dice acá en que me llamaba mucho la atención y lo quiero leer, que dice en Romanos 12:2, que era lo que usted hablaba también acerca de las ideologías de este mundo que son dardos y que vienen siendo golpes certeros si usted y yo nos quitamos el casco realmente. Y es en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice en esta versión: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y dice: así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese sería mi aporte. Que Dios les bendiga. Amén. Así es, amados hermanos, tenemos que en verdad estar entendidos. La salvación es un don de Dios y por gracia la recibimos, pero no podemos titubear. No podemos, amados hermanos, estar vacilantes ahí, moviéndonos de aquí para allá. Tenemos que estar seguros. Voy a avanzar nada más y ya le doy pase. Vamos a ir al libro de Cantares 4, versículo 4, amados hermanos, porque en esta parte ya vamos a entrar a ver específicamente no solamente que nuestros pensamientos van a ser resguardados por este casco, sino aún la parte del cuello. Y dice ahí en Cantares 4:4: tu cuello como la torre de David, edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Vean cómo el Señor mira en el libro de Cantares el cuello, en este caso, el simbolismo, la alegoría que le hace Dios al cuello, y dice que ese cuello es como esa torre de David. Y dentro de lo que uno puede estudiar, amados hermanos, la torre de David era el lugar más fortificado de Israel y se encontraba en el lugar más elevado en las montañas de Judea. Si usted se va al diccionario bíblico y busca torre, la palabra torre, le va a indicar y le va a decir que el propósito de la torre era una plataforma para los vigilantes, atalayas, menciona específicamente, con el fin de que ellos pudieran detectar al enemigo aún estando lejos. Entonces, amados hermanos, es importante que entendamos cómo Dios nos ve, cómo ve nuestro cuello, como esa torre de marfil, de David. Esa torre, la cual tenemos que estar atentos y somos vigilantes y somos atalayas, porque el enemigo va a querer venir a destruirnos, ¿sí? Y él va a buscar el área de nuestro cuerpo que esté desprotegida para venir a dañarla, para venir a causarle un mal. Y amados hermanos, el cuello es sumamente importante, porque dentro de lo que pude estudiar, yo no soy doctora, ustedes saben, ahí me corrigen los doctores. Dice que el cuello tiene vértebras, tiene nervios, tiene ligamentos, tiene músculos que si se sobrecargan pueden generar lesiones o enfermedades graves. Y lo más importante que puede suceder si el cuello se ve afectado es que en este caso se pone en riesgo la movilidad del cuerpo. Si el cuello no está bien protegido por ese casco, si yo como ese atalaya no me subo a esa torre para mirar hacia dónde, por dónde viene el enemigo, porque la torre dice ahí que era para vigilar y detectar aún el enemigo aquí. No, desde lejos. El que subía a la torre no le podía pasar como le pasó a los que estaban en el Titanic cuando subieron a ese mástil alto, que por estar vacilando no vieron el iceberg y cuando pegó el iceberg ahí quedó. Si vieron la película, el que está en esa torre, amados hermanos, tiene que estar en su posición correcta, mirando por todo lado, y me imagino que la torre tiene una visión de 360 grados
para ver todo alrededor de la ciudad que está protegiendo. Y la de David tenía una cualidad, que estaba arriba, en lo alto, porque la ciudad de David estaba en una montaña. Entonces, amados hermanos, si yo no cuido bien mi cuerpo, mi cuello, perdón, en este caso, si no estoy bien atenta a ver por dónde el enemigo puede entrar, me corro el riesgo de perder la movilidad. Que cuando mi cabeza, mi cerebro o Cristo mismo me dé indicaciones, yo no las ejecute de la manera adecuada. Y es ahí donde el ministro le dice: ponga por obra esto, y yo hago lo otro. Hago lo contrario a lo que se me indica. ¿Por qué? Porque mi cuello lo golpearon, mi cuello lo dañaron, lo hirieron. Y dice también ahí, amados hermanos, los golpes pueden ser contusos, que me imagino que es fácata, así duro, o heridas penetrantes. Y la herida penetrante, ¿qué la hace? Un cuchillo, una espada, una flecha, una lanza. Pero si yo tengo el casco bien puesto, ese cuchillo, esa flecha, esa lanza me va a poder tocar, me va a poder herir, va a poder penetrar y dañar mis nervios. No. Una simple caída, amados hermanos, puede generar que una persona quede paralizada de por vida. Sí. Una simple cáscara de banano, en la alegoría, puede paralizarlo a usted y a mí, y nos hace perder la movilidad para seguir trabajando en la obra de Dios. Sigue ahí en lo que encontré. Dice, vamos a ver, ¿qué más? Ok, eso es la información que encontré en este caso, porque no solamente buscaba la parte del cuello, sino también aún la garganta, amados hermanos, porque cuando usted, iba a decir vayan golpeen aquí, pero no, pero si a ustedes les han golpeado aquí duro, hasta que se les va el aire, no pueden respirar. O están comiendo chicle y el chicle le queda atravesado en la tráquea, no sé si es a la tráquea o, bueno, en esta parte de por aquí. Lo que pierden es la respiración. ¿Y quién es el que nos da vida? Sino el Espíritu Santo. Dice su palabra que Él sopló hálito de vida sobre nuestra nariz. Él es el que nos da el aliento necesario, amados hermanos, para seguir adelante. Pero si yo tengo estorbos en mi cuello porque no lo tengo bien protegido, ¿cómo voy a respirar para salir adelante? Y es ahí donde a veces nos sentimos agobiados, cansados, exhaustos. Pero no está agobiado ni cansado porque Dios lo quiere. Está agobiado y cansado porque no utiliza la herramienta, la vestimenta adecuadamente. Pero nos es más fácil decir: por tu culpa, Señor. Porque lo hemos dicho. Yo sí soy honesta. ¿Hasta cuándo, Señor? Qué pereza, Señor. Yo he visto que fulano y sutano, pero míreme a mí cómo me tiene. Lo he dicho. Seamos honestos. No nos decía el Señor que nos pesáramos. Si somos honestos, amados hermanos, nuestro cuello ha estado flaqueando muchas veces. Pero hoy el Señor nos dice: ponte el casco adecuadamente para que dejes de flaquear, para que la movilidad que tienes en mí seas adecuada, para que camines 3 pasos, te afirmes en Él y sigas caminando 20 más. No, camines 3 y te devuelvas 15, porque a veces nos devolvemos un montón y perdemos lo que ganamos en Dios por pura cabezonada, por descuellarnos. No sé si se dirá así. Y me venía el ejemplo, amados hermanos, de Elí. ¿Qué le pasó a Elí? Y Elí no era cualquier persona en el pueblo. Elí era el sacerdote. Y sentadito en su silla, sentadito, se fue para atrás. ¿Y qué le pasó? Se desnucó. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó anteriormente a que él se desnucara? Se llevaron el arca y eso le causó la muerte. Y Dios no le había avisado a él. Y el mismo dicho dice, no la Biblia, el dicho,
normal, popular. En guerra avisada no muere soldado, pero el compa murió. ¿Por qué, amados hermanos? Simple, porque le dijeron ponle cintura a tus hijos. Porque van a la entrada del tabernáculo y hacen cosas, toman de la grosura, hacen cosas ilícitas, pero él no le puso orden a esos hijos. Esos hijos creyeron, no, yo soy mayor de edad, puedo hacer en mi casa lo que quiera. No, señor. No, señor, no pueden hacer lo que quieren. Porque el riesgo no solo lo coge el hijo, el riesgo lo corre el padre también. Si no pone cintura, amados hermanos, si no se arma de la manera adecuada, estamos corriendo el riesgo de destruir nuestras propias vidas. Porque Dios quiere. No, tal vez porque nos da pereza ponernos bien el casco. Vuelvo con los motorizados. Hay motorizados que se ponen el casco y lo andan como aquí. O tal vez se lo ponen y no se amarran el casco. ¿Usted cree que en un accidente, Dios no quiere, ese casco no va a salir volando? Claro, sale volando. Mi esposo, cuando era jovencito, fue en moto y tuvo un accidente. Iba bien puesto el casco, pero ¿usted cree que el casco no le pasó nada? Si no hubiera llegado el casco, no estaría casado conmigo ni contando el cuento. Pero fue grave, amados hermanos, y lo que lo salvó fue el casco. Pero un casco bien puesto, como nos decía el Señor. No cualquier casco, no, el que estamos viendo, el del yelmo, la salvación bien puesta. Es para proteger, es para rescatar, es para darme seguridad, pero es para darme libertad. Y en esa libertad yo voy a tener que dejar mi carne a un lado. Que si yo miento, ya no puedo mentir más si tengo el casco bien puesto. Que si me gusta ver pornografía, ya no puedo ver más pornografía si tengo el casco bien puesto. Porque ¿qué? Si viendo la pornografía le da un paro cardíaco, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? Si está en lo más y mejor del pecado, ¿a dónde usted cree que usted se va a ir, amado hermano? Al cielo. Derechito. O sea, el dardo del enemigo le dio. Porque veíamos que los dardos eran ira, la ira, ¿verdad? Que venía. Y no es que yo voy a estar encolerizado, no, es que el enemigo sabe que él va a morir solito y él quiere morir solito. No. Él quiere ir al lago de fuego, al crujir de dientes solito. No. Por eso él tira sus dardos de ira en contra suya y en contra mía. Por eso pensemos 2 veces antes de extender nuestra mano para tomar lo que no me corresponde. Porque puedo correr el riesgo de perder esa salvación. Es que por gracia. Sí, acordémonos, la salvación es un regalo. Pero yo puedo perder el regalo si no lo pongo en un lugar correcto. ¿Sí? O a veces lo escondemos tanto para que nadie lo encuentre, que después no sabemos ni dónde lo pusimos. El Señor nos dice: tu cuello como la torre de David, edificada para armería, atenta, atisbando, amados hermanos, mirando desde lejos a donde el enemigo quiere venir. Y sigue diciendo: 1000 escudos están colgados en ella. ¿A dónde? En esa torre. 1000 escudos. La protección de Dios, la fe de Dios en cada una de nuestras vidas tiene que estar ahí bien cimentada, bien puesta. ¿Y cómo eran esos escudos? Escudos todos de valientes. Y cuando hablamos, amados hermanos, de valiente, dice que valiente es una persona esforzada, es una persona guerrera, es un varón de guerra, es alguien valeroso. David sabía que él era parte del ejército de Dios. Sí, ese papel él nunca se lo quitó de su vida. Esa vestimenta nunca se la quitó. Él siempre estuvo claro contra quién era su lucha. Y que no iba a permitir que nada ni nadie pisoteara el nombre del Señor. Elí no tuvo claro eso. Y por eso flaqueó, por eso halló muerte, amados hermanos. Dios quiere que estemos bien atentos. Y hermanos, si gusta pasa a dar el aporte, porque vamos a entrar a ver, pero la semana que viene, amados hermanos, el cuidado que tenemos que tener si este cuello no está bien protegido.
Y Dios quiere seguirnos llevando a mayores alturas, amados hermanos, pero tenemos que estar bien seguros de que nos queremos vestir correctamente o poner correctamente esa armadura. Acordémonos que es escuela dominical, quien tiene aporte puede hacerlo o pregunta, todo obviamente referente al tema. Hermanito. Buenos días. Ahora que estaban hablando de jugársela, hacer lo que le da la gana, me venía a la cabeza cuando Sansón era un poquito más joven que cuando pasó lo de Dalila. Él ya traía una inclinación, y eso es como para analizarnos, pensar cuáles son las inclinaciones de nuestra antigua naturaleza, de nuestro viejo Adán. Jueces 14 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y lo declaró a su padre y a su madre, y la pidió por mujer. Y su padre y su madre, versículo 3, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo tu pueblo para que vayas a tomar mujer de los hijos de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre: tómame esta, porque esta es la que me agrada. Él ya traía un gusto, una afición, algo tenía la mujer extranjera que a él le llamaba la atención, que no era del pueblo. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Las apuestas de los vestidos y toda la situación. Entonces la mujer enemiga le reveló el secreto a sus nativos de su pueblo y traicionó el secreto de Sansón. Y Sansón le dijo a sus enemigos: si esta muchacha no les hubiera revelado el secreto, pues no lo conocerían. Ahora les voy a dar su paga. Y ya sabemos la historia de las zorras y todo lo de los vestidos y esa situación. ¿Qué pasó? A veces seguimos caminando en el camino e ignoramos cuál es la inclinación de nuestro viejo hombre, porque pensamos que esa historia ya pasó. Pero el antiguo hombre que nunca se regenera sigue vivo dentro de nosotros, y encontramos una situación muy similar después con el mismo Sansón, con la misma inclinación que él traía en su carne, en su cuerpo, en su ser, en su interior, ese gusto carnal por la mujer extranjera que su padre le dijo no, y la vuelve a repetir otra vez. ¿Sabemos la historia? Sí, sí la sabemos. Dice que se encontró otra vez con Dalila. Y la historia de Dalila, ¿para qué la vamos a leer? ¿Quién era Dalila? Otra filistea. No era la misma persona que se encontró en su juventud. Era otra persona de sus enemigos, en un escenario diferente. Ella lo vuelve a traicionar otra vez. ¿Qué con esto? Como creyentes a veces, como decía el hermano, nos la jugamos y decimos: me voy a valer de la gracia, ya Dios me sacó de la primera, me va a sacar de la segunda. Y Sansón repitió el mismo, cayó en la misma trampa. Él dijo: Sansón, los filisteos contra ti, esta vez me voy a zafar como las anteriores. Y resulta que se zafó, creo que 2 veces, y la tercera no se pudo zafar. Como la Biblia se interpreta sola y es tan maravillosa, me encuentro en Jeremías. Que dice perdón, Dios hace una pregunta a través de la palabra en Jeremías, y le pregunta al pueblo: o sea, ¿qué tienes tú en Egipto? ¿Qué hay allá para que pongas tus ojos? Mira pues y ve cuán malo y amargo es alejarte de Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Lo que decía el hermano que participó anteriormente, por allá lo veo pero no me acuerdo el nombre, es muy triste. ¿Cuántos nos hemos apartado en algún camino del Señor? Soy el primero que levanto la mano. Y cuando usted está perdido, y cuando usted está hundido, y te dice Dios: mira pues y ve cuán malo y amargo es haber faltado mi temor en ti,
Esto es donde usted siente como la mano del juicio y las consecuencias en lo que usted anda. Y le pasa a las de Sansón, que dice que él se levantó para atacar, para defenderse de los filisteos, pero ya la fuerza lo había abandonado y él no sabía. Él creía que se podía zafar. Entonces, hermanos, en este tema que venimos conversando del casco, de la protección, de confiarse en su propia prudencia, de decir me voy a confiar de la gracia, me voy a apartar un ratito, me voy a ir de vacaciones espirituales. Las vacaciones espirituales no existen, no está en la Biblia, no existe. Y Satanás, que es un francotirador, si ya detectó dónde está tu debilidad y dónde está tu afición y no tenés el casco puesto, un tiro basta. Eso era, hermanos, gracias. Amén. Por eso tenemos que estar, amados hermanos, bien atentos, entender que, y creo que el Señor nos va a llevar aún a través de la enseñanza a comprender que no podemos jugar con fuego aún con el mismo adversario. A veces creemos que el adversario, no, tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, y estar bien firmes en el Señor, siempre pesándonos a la luz de la palabra. Ella es la que nos va a guiar, la que nos va a decir si yo me estoy colocando cada una de las partes de la vestimenta o de la armadura de la manera adecuada. Vamos a ponernos en pie, vamos a cerrar esta enseñanza con una oración, amados hermanos. Este punto todavía no lo hemos terminado. Creo que el Señor ha sido bien rico aún en el tema, en el poder desarrollarlo de una manera clara para que después no digamos nadie me dijo. Vamos a estar orando y luego voy a estarle pidiendo a la hermana Jocelyn que esté pasando porque tiene que darnos o indicarnos algo, así que no se vayan todavía, ya casi termina el servicio. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque abres nuestra mente, abres nuestro corazón, vienes, Señor, con enseñanza clara a cada una de nuestras vidas, Señor, para mostrarnos, Señor, qué nos falta aún, a dónde tenemos que seguir trabajando, poderoso Dios, para así estar seguros que hemos de heredar esa vida eterna. Te pido que nos ayudes, Señor, a revestirnos con esa armadura todos los días, Padre. Que no falte nada en medio de nuestras vidas para que así el enemigo no venga a derribarnos y a derrotarnos, Señor. Guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos, que estos no fluctúen, Padre, que no andemos de aquí para allá, Señor, sino que en verdad estemos decididos por servirte a ti, por seguirte a ti, Señor, por ejecutar tu palabra, guardar tus mandamientos y atesorarlos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a resguardar nuestro cuello, Padre, a entender, Señor, que si no estamos bien protegidos aún nos puede alcanzar la muerte. Por eso, Señor, que podamos siempre, todos los días pesarnos, Señor, en tu palabra, escudriñarnos profundamente, Padre, y aún pedirte lo que aún falte por cambiar, tu mano penetre y lo transforme, Señor, para que así estemos seguros, Señor, que contigo habitaremos eternamente y para siempre. Gracias por tu pueblo fiel, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.